el podcast de La Lobera. Feminismo desde cero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que usted esté, donde quiera nos puede sintonizar, escucharnos, mirarnos en uno de los canales de YouTube. Como todas las semanas, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano, como usted quiera, el podcast de La Lobera. Estamos en esta serie discutiendo con varias compañeras el tema de si, en virtud de que parece que las mujeres avanzaron y están dirigiendo países y etcétera, ¿se murió el feminismo? Ese que conocimos algunas de nosotras en los años 70. Ya todas las funcionarias públicas, por ejemplo, en México son feministas y entonces no hay mucha lucha que hacer. En fin, para seguir discutiendo esto, hoy estoy con un personaje que van a comprender, que es de estos personajes que vienen conmigo, que tienen que ver un poco con mi historia de los años que yo tengo militando en el feminismo. Ella es hoy la doctora Elena Tapia Fongen, que es originaria de Sonora, del estado de Sonora, y que es una mujer que ha militado en el movimiento feminista desde los años 80 y también ha militado en diversas agrupaciones y partidos políticos. Ha sido diputada federal, pero más importante que eso, fue nuestra primera delegada cuando las alcaldías en la Ciudad de México no existían, nuestra primera delegada feminista en la delegación Iztacalco, allá en el año 2000, y ha promovió con muchas otras compañeras, lo que ya con ustedes hemos contado, el nacimiento del sindicato de costureras de la Ciudad de México, por ejemplo, algunas iniciativas importantes en la Cámara de Diputados, por aquí las apunté, pero ella también ha sido, ser militante feminista en este país condujo a muchas mujeres a aprender a mandar. Entonces, Elena fue presidenta de un grupo que todavía existe, que se llama Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Y también en un grupo que se llamó, que muy importante, yo participé un poco, se acordará Elena, en Mujeres Trabajadoras Unidas, que en realidad se llaman, su nombre artístico, ¿cómo es? Mujeres en Acción Sindical. Mujeres en Acción Sindical. Elena Tapia, muchas gracias por estar conmigo. Ya les iré contando. Muchas gracias por invitarme, Sara. ¿Cómo ves? Pues, oyéndote decir tan rápidamente comentarios de tantos años, recordando. Muy bien, contenta por estar en este espacio y por recordar esos momentos que compartimos, ¿no? Compartimos las calles, ¿te acuerdas? San Antonio Abad y las costureras y sí, bueno, tanta cosa. Y nos íbamos ahí a su campamento a comer con ellas, a pasar la noche de guardias, a animarlas a que siguieran en su lucha por sus derechos, por construir su sindicato. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los años 80. ¿Y ese feminismo desapareció? Yo creo que no. ¿Ha muerto? No, se ha transformado. Yo creo que el feminismo se ha transformado. Y hoy, en esta etapa o en este momento de la vida tan falto de certezas en muchos sentidos, yo creo que el feminismo sigue siendo una lucecita que nos guía y que nos recuerda que hay que pelear, luchar, conocer y proponer para mejorar los derechos humanos de las mujeres. El feminismo sigue siendo una propuesta tremendamente humanitaria. El feminismo es una fuente de energía y de poder para cambiar las cosas que están mal, porque sigue habiendo muchísimas cosas que están mal. Hemos logrado algunas cosas, pero hay mucho por hacer todavía.
¿Eres profesora A, cómo se llama, o qué? No, ahorita ya soy profesora titular C, que es la máxima Ajá. categoría, y hago docencia, doy docencia en nivel licenciatura, en posgrado. Hago investigación también. Ya sabes que no podemos estar quietas. Y promuevo los temas de género en la universidad porque desafortunadamente los temas de género no forman parte de los planes de estudio universitarios, entonces hay que estar abriendo camino. Oye, pues dicen que sí, toda esa cosa que hay en la UNAM, el CIEG y las declaraciones de la Núñez, ¿no? No, los programas universitarios en todo el país carecen de temas de género y carecen de temas de sexualidad, lo cual es terrible, porque la visión o la perspectiva o la analítica de género, como tú quieras, debería atravesar todos los programas educativos de todas las carreras, no solamente de las ciencias sociales. Y si tú recordarás, esa fue una demanda del movimiento estudiantil cuando la UNAM estuvo cerrada, bueno, la Facultad de Filosofía, durante un tiempo, y las estudiantes estuvieron muy activas. Por el asesinato de Leslie, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las propuestas de su pliego petitorio es cambiar el currículum en la UNAM. Pero su propuesta se puede extender a todas las universidades del país. Sí hay centros de estudios de la mujer, sí, o programas de investigación de la mujer, sí, pero son como antes eran las secretarías de la mujer, ¿te acuerdas? Nichos, espacios ahí especializados. Eso no ha podido permear todos los programas educativos. Pero sin embargo, Elena, y tú has estudiado mucho, yo les quiero decir que me puso en un currículum sus últimas publicaciones y luego las conté y son como 18 y luego averigüé en el Google y tiene como otras 40. Hiciste con la Güera, trabajaste con la Güera, amiga común en la UPN, que se nos fue la Güera hace poquito. Sí, hace poco se nos fue. Sí, trabajé con ella hace muchos años, porque ya después ella iba poco a la universidad. Ah, bueno, pero ella es la historiadora, les cuento, de las maestras mexicanas. Ahí tiene 2 libros importantes sobre las maestras. Pensé que estabas con ella ahí, porque entonces lo que sí hay en la UPN es una corriente. Es decir, un grupo de profesores o una decisión académica para entrarle a transversalizar, que se llama el género. Bueno, hay un diría grupo, Marcela Lagarde, el género feminista. Hay un grupo de profesoras desde hace varios años, habemos. Pero eso no, ¿cómo te diré? Abrimos espacios, materias, un programa de especialización. Hoy tenemos una maestría en estudios de la sexualidad desde esta mirada de los derechos humanos, del género, de la diversidad sexual. Pero lo que sería idóneo es que todas las carreras, pedagogía, administración, pero pensando en otras universidades, física, biología, contaduría, que todas las carreras tuvieran al menos una materia o un espacio que atravesara todo. Porque fíjate que yo creo que la educación es un tema que habría que transformar. Es un espacio que habría que transformar y desde ahí ver si es posible reeducar o educar con una nueva mirada y desde ahí pues combatir el machismo y la discriminación y ver si podemos cambiar mentalidades y comportamientos. Yo le apuesto mucho a la educación y yo veo con buenos ojos que hoy la igualdad de género sea un eje articulador de la nueva escuela mexicana. Pero hace falta ponerlo en la práctica. Es decir, está en el papel,
O sea, en la propuesta de la 4T, la nueva escuela mexicana, están considerando un eje articulador, Hay la un igualdad. Sí. Hay un eje articulador de igualdad de género. Y los profesores y las profesoras pueden utilizar ese eje articulador en su práctica docente diaria para hablar de temas de igualdad, de violencia de género, de machismo, de acuerdo a los niveles, ¿no? De los niveles de la educación básica, que es donde va la nueva escuela mexicana. Pero nos falta que las y los docentes tengan preparación para poder utilizar ese eje articulador y sacarle provecho. Hoy por hoy, como las universidades no forman en igualdad de género, ni en diversidad sexual, ni en derechos humanos desde la mirada de la igualdad de mujeres y hombres, los profesores y profesoras, que son cientos de miles en este país, no traen una formación que puedan vertir en su práctica docente cotidiana. Entonces, está muy bien el eje articulador de igualdad de género, pero necesitamos urgentemente una formación docente que les brinde las herramientas para poder educar a nuestra niñez y a nuestra juventud en esos principios. Quizá demasiado tarde, o sea, ha pasado mucho tiempo en la elaboración. Decirle al público que un poco nacimos en los 70s, espontáneamente, como las colectivas que usted ahora conoce, y después se convirtió en un tema de academia, y nació la palabrita género para articular o darle sentido al movimiento feminista, sentido profundo o académico o explicativo desde el punto de vista de la ciencia. Y lo que pasó es que nunca nos escucharon. Yo creo que hubo muchas iniciativas para discutir cómo cambiar el currículum educativo. ¿Te acuerdas que hubo una iniciativa de aquellas compañeras que estaban en el Ajusco? No me acuerdo cómo se llamaban, que discutieron y metieron una materia ahí, o se pudo ver la sexualidad o algunas fotos de la reproducción, pero nunca hubo intención, Elena. Nunca hubo intención, y creo que ahora tampoco tenemos aliadas o aliados en el gobierno que tuvieran ganas de hacer eso. Yo creo que el tema de la educación es un tema delicado porque están las asociaciones de padres de familia como muy vigilantes de que ciertas temáticas no invadan lo educativo. Y hay mucho temor con los temas de sexualidad, hay mucho temor con los temas de igualdad de género. De hecho, hace unos años, no sé si tú recuerdas, hubo movilizaciones en contra, y cuando salieron los nuevos libros de texto del proyecto de la nueva escuela mexicana, también hubo movilizaciones en muchos estados, Sí. con el tema de sexualidad en particular. Si tú revisas los libros de texto, sí hay un cambio. Hay temas que se abordan en primaria sobre abuso sexual o cómo prevenir el abuso sexual, pero no es algo que sea como para espantar a padres y madres de familia. No, y no es transformador tampoco de fondo. No. Y repito, los profesores y profesoras no se sienten a veces con todos los elementos para dar esos temas. Entonces se saltan la página. Sí, Y eso me decía ayer una profesora, que se la pasan de largo, ¿no? El problema que tenemos es que los feminicidios no disminuyen porque seguimos reproduciendo los estereotipos de que el hombre debe ser fuerte y debe poseer a la mujer y es su propiedad, y entonces los hombres no aceptan cuando la mujer rompe la pareja o la relación de noviazgo, ya hay violencia. Y si nosotros educáramos desde preescolar en igualdad de condiciones, sin fortalecer estas ideas equivocadas de que el hombre debe de ser
fuerte, proveedor y no llorar, etcétera, y que las mujeres deben de ser dóciles, sumisas y demás, yo creo que podríamos apostar a que poco a poco la mentalidad fuera cambiando. Pero si no lo hacemos, problemas como la violencia sexual, el feminicidio, el hostigamiento sexual, van a seguir existiendo. Van a seguir existiendo porque los hombres consideran que así debe de ser. Y ellos siguen teniendo buena parte del poder, ¿no? Así es. Siguen teniendo buena parte del poder, pero sobre todo una cultura que les protege. Una cultura, unas tradiciones que les protegen en esa forma de actuar. Y si nos vamos a otro tipo de temas, pues el embarazo en niñas y jóvenes sigue siendo preocupante. ¿Por qué negarnos a tener educación sexual más allá del conocimiento de los aparatos reproductivos? ¿Por qué no ir más allá al tema de lo que significa la sexualidad, las relaciones sexuales, el placer, el erotismo, el autocuidado, los derechos, el construir una ciudadanía sexual? Yo creo que ayudaría a prevenir. A lo mejor no lo eliminamos, el embarazo temprano, pero sí podríamos prevenir. Y eso entre muchas otras cosas. Es decir, hay problemas que persisten, aunque el gobierno dice que ya no somos el primer país, creo que de la OCDE. Sí, de embarazo en adolescentes. El primer lugar lo hemos tenido. Bueno, si ahora dice otra cosa, pero lo hemos tenido, según yo, hasta las últimas cifras. Bueno, parece que el último reporte es que ya nos movimos de ese lugar. Sin embargo, sigue existiendo. Es a lo que yo me refiero, Elena. En que hay como un discurso de simulación, por un lado. Hay mucha falta de conocimiento, por lo que acabas de decir de la educación, pero luego el otro, si no fuimos suficientemente claras, si estamos militando hace muchos años y la gente no sabe, hay resistencias y luego hay desviaciones. Una, ya tienen el poder, ¿qué más quieren? Dos, no son lo más importante ustedes, lo más importante es la diversidad y los trans. A mí me parece que esa es una cosa peligrosísima, porque además los medios de comunicación le dan mucho más importancia a eso que a lo que sigue siendo la vida cotidiana de las mujeres viviendo su discriminación o sus desgracias. Y 4, esta corriente que dice que ya no es necesario el feminismo porque las mujeres ya llegaron. Y en México ya llegamos todas. Entonces yo no sé si eso está generando una crisis que las hemos tenido en otro momento. ¿Tú te acuerdas? Cuando los gays, por ejemplo, en los años 80, que también tuvieron más recursos que lo que nos estaban dando a nosotras, ¿no? Y tuvimos que volver a pelear. ¿Tú crees que estamos en una crisis como esa? Yo creo que hay muchas cosas que podrían mejorar, que no está resuelto todo. Mira, a mí me decepcionó mucho y y tú también, fuimos de las que peleamos por las acciones afirmativas. Claro. Por los porcentajes de mujeres para llegar a la política. Por eso llegué yo. Así es. Lo tengo clarísimo, por la cuota. Sí. Yo pude llegar a cargos de representación. Bueno, fuiste la delegada, la primera feminista delegada de un territorio de gobierno. Y siempre hay que seguir luchando y buscándole. A lo mejor ese camino no funcionó o funcionó en su momento y funcionó parcialmente. Pero lo que te iba a decir, a mí me decepcionó mucho lo que pasó en la Cámara de Diputados con Cuauhtémoc Blanco. Uh-huh. Porque aunque tenemos paridad, no tenemos conciencia feminista. Es decir, siempre lo supimos. Siempre supimos que era un riesgo y que con las cuotas o con la paridad le abríamos el camino a mujeres, pero no teníamos garantizado que llegaran mujeres que estuvieran dispuestas a quedar en el camino por los derechos de las mujeres.
Y cuando yo vi eso dije... Fíjate qué hermosa imagen, a quedar en el camino. Es decir, a poner como prioridad, aunque yo pierda el puesto. Sí. O el lugar es. que me dé el jefe del partido, ¿no? Así es. Y a eso es a lo que se llama resistencia y rebeldía. El tener el coraje y la convicción de que hay que defender por encima de la jerarquía, del poder, del estatus del macho en cuestión, ¿sí? Porque, ¿qué era lo que iba a pasar ahí? Que se le iba a desaforar para que rindiera cuentas ante una denuncia. Si era inocente, iba a quedar libre y iba a regresar a su puesto. Pero el no permitir siquiera que se hiciera este procedimiento, me parece que es una muestra clara de lo que decíamos hace décadas. Si nosotros peleamos por las cuotas y peleamos luego por la paridad, el riesgo existe. Y nos lo decían muchos que estaban en contra. ¿Para qué quieren cuotas? ¿Para qué quieren porcentajes? No hay ninguna garantía de que lleguen puras feministas, pues no, efectivamente. Y lo estamos viviendo ahora. Entonces, tú dices, llegamos todas mujeres, pero no llegamos todas con conciencia feminista. Llegaron muchas, pero no llegaron con conciencia feminista para apoyar a las demás. Para transformar la vida de las mujeres. Así es. Entonces, sí estamos en una crisis porque como no profundizamos, yo tuve una discusión con una mujer que tú trabajaste, que en paz descanse, Itziar Lozano, un día que le dije, es que no hemos hecho suficiente, y es que no me hacen caso, hay que mandar notas a los periódicos, ¿te acuerdas? Y me decía, hemos hecho mucho trabajo, me decía Itziar. Seguramente, y dice Marcela Lagarde, hay un cambio cultural en algunos sectores. Pero en el resto de la población hay además una visión superficial. Entonces, ¿estarías de acuerdo conmigo, Elena, y cómo lo desarrollamos? Estamos en un momento de mujerismo y no feminismo. Muy agudo. Y con miedo, porque los tipos no quieren, y muchas mujeres tampoco, que son mandadas por una mujer. Es decir, yo creo que la imagen simbólicamente de una mujer en la presidencia puede ser un boomerang en contra nuestra. Yo creo que no hay que confiarse. Yo creo que, te voy a decir, mi opinión es que está muy bien que tengamos hoy una presidenta mujer, que tengamos muchas mujeres en la administración pública, que tengamos muchas diputadas, aunque actúen de esta manera, porque nos permite estar ahí. Pero hay que hacer más, hay que generar conciencia, no hay que conformarnos, hay que pensar las cosas y cambiarlas realmente. Y mi sensación, volviendo a lo de la educación, que es donde más importante. Estoy, mi sensación es que tenemos todos estos avances que tú dices, que ya hay muchas mujeres, pero que se convierten en una especie, no se convierten porque sea este gobierno, así son los estados. Son burocracias que responden a un plan o a un programa de gobierno. Entonces, estas burocracias, si el Ejecutivo les da la orden de que hay que hablar en clave de género... Rita Cetina, ¿no? Que nadie sabía quién era y que son las becas. Pues se hace, pero no hay un entendimiento necesariamente en toda esa estructura de gobierno. Y lo mismo pasa en educación. Hay un mandato, hay que cambiar, aquí hay problemas, hay que cambiar, hay que meter la igualdad de género, hay que meter la inclusión, pero falta la sustancia. Está el mandato, está el escrito, está una estructura burocrática que repite lo que se dice, pero no hay cambios en la práctica porque no hay comprensión cabal. Entonces, ¿qué necesitamos? Los gobiernos nunca no pueden hacerlo todo, se tienen que buscar consultorías, ONGs, asesorías,
que estén permanentemente recreando el discurso. Pero tú y yo sabemos que hace años eso no existe. Se cancelaron. Hace 6 años o 7. Las consultorías. ¿Qué es lo bueno de esas consultorías? Pues que están compuestas por personas que están permanentemente leyendo, estudiando, viendo qué pasa en otras partes del mundo, dónde ha funcionado bien, cómo funciona mejor, las buenas prácticas que se dicen. Bueno, el gobierno necesita, todo gobierno necesita este asesoramiento, este acompañamiento, para que realmente se pueda garantizar que la transformación se va a dar. Si no, queda en papel, queda en discurso y nada más. Y eso es lo que da un poco falta de certeza, incertidumbre y un poco de desaliento, ¿no? Como que estamos... Yo no creo que estemos en crisis, las cosas se transforman y cada quien adopta un lugar en la vida donde por lo menos si quiere hacer algo, bueno, un lugar en la vida donde puede aportar con ideas, con acciones. Yo creo que hay muchas cosas por mejorar y hay que cambiar. Hace poco estaba leyendo, hay leyes y leyes y leyes que se están haciendo. La ley de educación superior, por ejemplo, tú la lees y está magnífica. Volviendo a lo del currículum de las universidades. Ajá. Mandata a que los programas tengan cuestiones de igualdad de género y establece que las comunidades tienen que ser comunidades no violentas y garantizar espacios seguros para sus estudiantes. Pero pues eso de lo que dice la ley a lo que ocurre en la vida real hay mucho trecho. Y lo mismo va a ocurrir si no nos ponemos todos también como sociedad, pero sobre todo quienes van a legislar, una nueva ley para la educación media superior. Ahí hay una crisis tremenda, Sara, nuestra juventud. En el 2023, de una matrícula de 5 millones y fracción, alrededor de 500,000 desertaron. Jóvenes que se fueron de las escuelas preparatorias o bachilleratos. ¿Qué pasa con ese 500,000 de jóvenes? Pero además algo diagnosticado, te cuento, Elena, diagnosticados desde la época de Josefina, que no sé si era Calderón el presidente, o era Fox. Era Calderón. Josefina Vázquez Mota. Era Fox, ¿no? Era de Calderón. ¿no? Sí, hizo una propuesta para unificar el bachillerato, que es uno de los problemas, porque muchos desertan porque se cambian de ciudad o quieren migrar de vocacional a preparatoria. La historia de los maestros en la educación media superior que no son maestros, que no propusieron un proyecto. Me acuerdo perfecto que la Oficina de Educación de la Ciudad de México, en manos de pre 4T, dijo que no le entraba. Hicimos una red de periodistas en materia de educación media. Nos puso a estudiar Sonia del Valle, que la conoces, que está metida en eso de fondo. Dizque entrenamos. Había una página web donde un periodista, si quería, podía ver cuánto estaban invirtiendo en la prepa de la esquina de Avenida Zaragoza y Juárez, en cualquier capital de la República. Tenían el diagnóstico, es decir, lo ha tenido el gobierno de la transformación y la nueva reforma educativa. Y me estás diciendo que pasa lo mismo. Está lo mismo, porque ahí sí, esa crisis de ese segmento educativo viene de décadas atrás, como bien lo dices. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con las becas de apoyo para esa población? Que no ayudaron a mantener a 500,000 de jóvenes en las escuelas, no resolvieron el problema. Y hay muchos temas ahí que hablar. Los profesores, como dices, son profesores asignatura, no son profesores de tiempo completo, por lo menos un porcentaje alto. Los montones de subsistemas que generan muchos problemas. Pero lo que te quiero decir es, se va a hacer una nueva ley, se va a hacer un cambio.
pero si no hay una retroalimentación de las personas que han estudiado este problema desde hace años, décadas, y no se le da este contenido de derechos humanos, estos contenidos de igualdad de género, estos contenidos de educación inclusiva, si no se transforma también el currículum, pues vamos a volver a lo mismo. A lo mejor va a haber 2 subsistemas nada más, pero no hay ninguna garantía de que eso haga que los jóvenes y las jóvenes permanezcan Sí. y terminen, ¿no? Entonces yo quisiera terminar de conversar contigo diciendo, bueno, la UPN, ¿cuántos años tiene la UPN? 47. Que fue la profesionalización de los profesores, así la vivo, podría haber sido el motor del cambio. Puede ser motor Puede de ser, cambio, ¿no? puede, pero lamentablemente, otra vez, las burocracias como que siguen un camino y no ven todo alrededor. Claro, y entonces yo decía cuando empezamos que si estaba el feminismo terminándose y tú dijiste transformándose. Está transformándose. Tú ve a las jóvenes en todos lados, organizándose en colectivas, leyendo, como era antes, los círculos de estudio, leer a las clásicas, llamar a las expertas, ¿no? Sí están haciendo eso las chicas, ¿verdad? Yo creo que sí. Y yo creo que está transformándose. Y tiene que haber nuevas maneras de expresar el feminismo. Y afortunadamente el tomar las calles, que cuando nosotras salíamos éramos 100, 200, 300, pues hoy... Son 300,000. Ahora son 300,000. Sí, eso es fabuloso, Elena. Yo quiero agradecerte mucho que estés acá, que estamos examinando cada semana cómo nos va. Me dejas un sabor de boca esperanzador. Estaba pensando hasta mi nieta de 20 años que ya estuvo por aquí en estos micrófonos y que es posible. Pero lo que me preocupa mucho es que mis compañeras de generación se callaron 6 años, se transformaron en otras organizaciones. Lo voy a dejar ahí. Sí, es verdad, tienes razón. Pero la pregunta mía sigue siendo así. ¿Porque tenemos mujeres en el poder se acabó el feminismo? Pues bueno, ya escucharon a una de las que antes así y ahora sí se llaman expertas, Elena, con todos sus, yo conté como 18 textos de todo, de sexualidad, de educación, de organización de las mujeres. Bueno, tiene hasta un análisis que ya lo quiero leer y se lo voy a pedir ahora, de los encuentros feministas que también están un poco sin hacerse esos encuentros. Entonces, aquí podemos ver ahí en la tele uno de los libros de Elena para decirles que la busquen. Yo encontré algunas cosas en Google, pueden encontrarla. Pero ahora nos tenemos que ir. Tenemos que agradecer a la Organización Editorial Mexicana este espacio para las voces de las mujeres todavía necesario, a Natalia Castañeda Páez y a Mariana López Martínez, las dos encargadas de la producción del podcast, y desde luego a esta mujer que la quiero tanto y siempre se me olvida, se burla de mí, Tania Domínguez García, que está con la camarita llevándoles a ustedes nuestra imagen canosa y viejita de este podcast de, otra vez, Feminismo desde cero. Reivindicar el nombre y decir que estamos es lo que nos mantiene aquí. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.